Amigas, hemos advertido en los últimos días las reacciones tanto del gobierno como de varios actores sociales a propósito de la situación económica. Se habló eventualmente y supuestamente de un feriado bancario. Esto hizo que el presidente de la República cuestione a Blasco Peñarrera Solá. Blasco Peñarrera Solá ha manifestado que él no lo ha expresado. La banca ecuatoriana ha salido al paso a manifestar que el sistema financiero está tranquilo, está sólido, está solvente. No perdamos de vista que la propia Constitución y el marco legal vigente en el Ecuador prohíbe un feriado bancario. Pero ¿qué significa esta suerte de rumores que han circulado sobre este tema en redes sociales? Rumores son infundados, se ha dicho, pero ¿por qué nace el rumor? Abelardo Pachano está con nosotros, analista económico. Él fue presidente del Produbanco, un especialista en el tema bancario. A ver, economista, bienvenido, buenos días. Ha habido intranquilidad en varios actores. Siempre se ha dicho que los agentes económicos son muy sensibles. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esta serie de hechos que se han generado en los últimos días? Carmen y Andrés, buenos días y gracias por la invitación. La verdad es que cuando uno insiste en topar un tema de una manera poco profesional o cuidadosa, puede ocasionar un terremoto en alguno de los campos de una realidad nacional. Y el gobierno, yo creo que ha cometido un error estratégico muy grave al insistir en reiteradas oportunidades sobre su, llamemos así, disconformidad respecto de la existencia de la dolarización. Al inicio de las decisiones tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis que tenemos, los aranceles y todo el gobierno ha justificado diciendo que no tenía otro camino porque como no puede devaluar al carecer de moneda propia y al tener un sistema monetario tan rígido como el de la dolarización, no le queda otro camino que aquel. Y que si le dan moneda propia, lo dijo inclusive en una declaración que realizó en Manabí, que si le dan moneda propia puede modificar la configuración del programa de ajuste al que está sometido el país. Luego, a través de una reiterada, yo diría, cuña publicitaria para explicar las medidas, utilizó la figura de que el Ecuador es como una casa sin techo, como consecuencia de la existencia de la dolarización. Entonces, el mensaje del gobierno a la colectividad es un mensaje que lleva a una reflexión respecto a qué es lo que está queriendo decir el gobierno y qué es lo que quiere hacer con esta forma intensa de cuestionar la vigencia de la dolarización. Yo creo que ahí tenemos un elemento absolutamente objetivo que puede haber perturbado la confianza y la compostura de muchos ciudadanos ecuatorianos. Economista, me gustaría su opinión sobre el caso de Blasco Peñarrera. En el contexto de una entrevista en el diario La República, se menciona que el Blasco Peñarrera ha expresado que el mal manejo de la economía ecuatoriana por parte del gobierno del presidente Rafael Correa es lo que ha causado la difícil situación de la economía nacional. Eso es lo que dice La República, expresó Blasco Peñarrera. Ahora, el presidente de la República de alguna forma lo relaciona y ya menciona el tema de feriado bancario, haciendo una suerte tal vez parecería de interpretación, y finalmente concluye que hay un delito a propósito de que se estaría promocionando una suerte de pánico financiero y provocar pues una corrida de depósitos, en fin. A lo que quiero llegar es, ¿cree usted que una expresión de estas características dichas por el señor Peñarrera, en el sentido de que las decisiones del gobierno dan como consecuencia la difícil situación de la economía nacional, podría ser sinónimo de hablar de feriado bancario? No. Yo creo que es respetable la opinión expresada por el dirigente de la Cámara de Comercio de Quito. Uno puede coincidir o puede discrepar con ella.
Y creo que en una democracia precisamente la contraposición de puntos de vista enriquece el debate de los temas que queremos esclarecer. Y en ese sentido, el gobierno tiene el derecho de defender su programa económico, y quienes no compartimos o no comparten la visión de la política económica tienen también el derecho y la obligación de expresar sus puntos de vista en un plano de objetividad y con una racionalidad que permita justificar esos puntos de vista. Yo creo que el gobierno, en la forma como condujo la política económica, no fue lo suficientemente previsivo para cuidar parte de los recursos, de los voluminosos recursos que administró, a fin de guardarlos para etapas de escasez. Se olvidó que existía el concepto de escasez. Creyó que la teoría económica ya no se sustentaba en los dilemas para escoger prioridades, y creyó que tenía recursos para cumplir absolutamente todas las aspiraciones que podían nacer de una gestión política. Que lo importante era invertir más que ahorrar. Pero hay que saber invertir y hay que escoger los caminos para hacerlo. A manera de ejemplo, hoy el gobierno está buscando la participación de inversionistas internacionales para la continuación de los programas de generación hidroeléctrica. ¿Por qué no pensó en eso desde el inicio? Y ahorró un poco de los recursos públicos utilizados en esos programas para tenerlos a buen recaudo y evitar este tipo de shocks económicos y sociales por los que estamos atravesando. Aunque decía el sábado el presidente de la República que ahí está el ahorro a propósito de las críticas y cuestionamientos en esta línea. Él ha dicho, allí están las centrales hidroeléctricas que estamos construyendo, eso es ahorro para el país, todas las inversiones son ahorro, y enumeraba él varias de las obras que está desarrollando el gobierno nacional. Que vengan y conozcan, pues decía él, aquí está el ahorro del gobierno. El problema, teniendo razón en que esos proyectos tienen un elevado contenido de recursos públicos, porque así lo decidió la política económica. Lo que pasa es que dentro de la construcción de un esquema de política económica, se visualiza la consistencia de esa política económica cuando cambian las condiciones en las que trabaja. Exacto. Ahí es cuando se conoce al líder, se dice. Y ahí se ve si es que es autosustentable. Es decir, si yo mantengo un tren de gastos de carácter personal que está simplemente sustentado en unos ingresos ocasionales y genero obligaciones familiares de largo plazo, el momento en que se me cortan esos ingresos ocasionales voy a tener yo un conflicto en la estabilidad de mi familia porque no puedo sostener ese tren de gastos. Igual pasa con el Estado. Entonces, hoy podemos decir con absoluta claridad que el plan y la estrategia económica del gobierno no es sustentable a largo plazo, porque las raíces en las que se construyeron no son lo suficientemente poderosos como para poder mantenerse en condiciones de escasez. ¿Y qué es lo que le está faltando? Precisamente la existencia de unos fondos de ahorro, de unos fondos de estabilización que puedan ingresar a la colectividad en los momentos en que hay precisamente escasez de recursos y que luego puedan restituirse cuando vuelva la normalidad de la actividad económica. Eso lo han hecho infinidad de países. Hay más de 80 países en el mundo que tienen estos fondos de estabilización y que les está funcionando de una manera extraordinaria. Voy a poner el caso probablemente más paradigmático del momento. Arabia Saudita, un país que tiene un solo producto de exportación, petróleo. Es decir, es dependiente total en lo que ocurre con el petróleo. Pero tuvo la precaución de guardar parte del producto de las exportaciones en un fondo de estabilización o en varios fondos de estabilización que alcanzan casi a $1 trillón. Entonces, hoy día, cuando se discute sobre la necesidad de recortar la producción para recuperar el precio del petróleo, Arabia Saudita contesta, dice, yo no estoy dispuesto a ceder mi participación en el mercado, y mientras caiga el precio del petróleo y podamos desplazar a otros productores manteniendo nuestra producción, lo vamos a hacer porque tenemos este fondito
que lo pusimos aquí precisamente para las etapas malas. De tal forma que no le está ocurriendo nada a la economía de Arabia Saudita. Sigue viviendo bajo las mismas características que vivía cuando el precio del petróleo era de $100. ¿Hicieron mal los sauditas? No. Lo que fueron es previsivos. Ahora, hay algunas opiniones en este sentido de gente que ha participado directamente con el gobierno, el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, Castius Caquín, Ramiro González, que estuvo aquí hace un momento, señalan de alguna forma que la política económica del gobierno le ha apuntado a cosas un poco de coyuntura, es decir, ya esto es interpretación mía, tal vez sin la planificación de cara al futuro, sino resolviendo temas puntuales de momento que finalmente nos lleva a la situación actual. Bueno, una política económica tiene que tener una parte de contenido coyuntural, evidente, sin duda. Hoy día hay una inundación producto de un cambio climático en la costa o en el oriente, hay que atenderlo. Evidente. Y debemos tener fondos de emergencia para ello. Lo que no tenemos es que perder la visión de largo plazo de esa política y comprometer excesivamente recursos que luego van a ser necesarios para las etapas malas. ¿Y eso es lo que ha ocurrido de alguna manera? Por supuesto. ¿Qué es lo que hoy día tiene que hacer el gobierno? Reducir el gasto. Porque 43% de gasto público en términos del Producto Interno Bruto es insostenible, es absolutamente insostenible. Entonces tiene que reducir el gasto. ¿Eso qué significa? Eso significa que una parte de la inversión pública no se puede realizar. Y como hemos descansado en la inversión pública para poder crecer, no vamos a crecer, ya que tenemos que sacrificar proyectos públicos que podían haberse realizado con aporte privado, en lugar de hacerlo con endeudamiento público o con recursos provenientes del petróleo. De tal manera que el esquema que está ahora sometido a presión y está bajo estrés, que es este esquema de una multiplicación del tamaño del Estado como el motor de crecimiento de la economía, está demostrando una vez más, y se suma a los casos históricos del mundo contemporáneo, de que son un fracaso. De que no pueden llevarnos al mantenimiento del nivel de bienestar que realmente se busca y que es clamor de las sociedades. Economista, en esta línea de reflexión y bajo los parámetros que usted ha puesto en la mesa de análisis, ¿se justifica una desdolarización en el país? Como lo ha dicho el presidente de la República, usted refería lo expresado por el primer mandatario, en cierta medida ha dicho el presidente, caramba, el dólar, al no contar con moneda soberana, no puede actuar, ha dicho. Justamente no puedo devaluar, no puedo poner en funcionamiento la maquinita. Parcialmente. ¿Se justificaría desde esa óptica? Bueno, eso lo sabía siempre el presidente. Desde el momento en que él se posesionó, hace 8 años, él sabía que la dolarización es una camisa de fuerza cambiaria para el país. Él lo sabía. Y que esa camisa de fuerza cambiaria le obligaba a ser mucho más cauteloso en el manejo de los recursos públicos e incluso en la promoción de las actividades privadas. Porque la explosión de importaciones que ha existido en el Ecuador, que ha sido generada por, llamémoslo así, ese afán de consumismo generado por la propia dinámica modelo, ¿no?, del gasto público, está, digamos, creando o ha creado una infraestructura privada que tampoco es sostenible. Porque la balanza de pagos no petrolera tiene un déficit tan grande y depende tanto de lo que ocurre en el petróleo, que cada vez que se mueve el precio del petróleo tiembla la viabilidad de esas actividades privadas. Entonces, sabíamos las rigideces de la dolarización, pero no hicimos caso a las normativas que debían aplicarse para sostenerla en épocas de crisis. Ahora, ¿podemos salir de la dolarización o es momento de salir de la dolarización? Yo creo que no. No solo que no hay condiciones. Las condiciones no se justifican. No solo que no hay condiciones, Carmen, sino que no hay fórmula para salir. Aunque hubieran condiciones, no hay fórmula para salir. Lo ha dicho el propio presidente. Claro. ¿No? Que decía Entonces hay que trabajar con la dolarización y hay que usarla positivamente. Y aquí viene un mito que se ha creado a lo largo de los años, que dice que con la dolarización no hay política monetaria. Falso. Si hay política monetaria, si hay cómo hacer política monetaria. ¿Cómo? Pero si lo han hecho, han fijado tasas de interés, han determinado liquidez de los bancos, han fijado los costos de los servicios bancarios, han fijado los créditos y los segmentos a los que se tienen que prestar. ¿Qué es eso? ¿Política astronómica? No, es política monetaria. ¿Y el dinero electrónico? El dinero electrónico es una amenaza a la dolarización.
El dinero electrónico, ¿por qué? Porque el dinero electrónico no es otra cosa que un nuevo instrumento de los tantos que se crean para facilitar transacciones dentro de un mercado privado. Hoy la firma Apple Internacional o las tarjetas de crédito Mastercard le ofrecen a uno la posibilidad de cargar dinero en la tarjeta de crédito o en el celular. Ese es dinero electrónico. Porque aquí es monopolio del gobierno. Porque aquí es monopolio del Banco Central. El único país en el mundo en donde le toman como monopolio. ¿Qué va a hacer el Banco Central? El Banco Central, y lo dicen las declaraciones oficiales, trata de emitir dinero, recibiendo primero dólares en contraparte, para que uno pueda utilizarlos en sus transacciones. Pero siempre de uno a uno. Es Pero pueden utilizar los dólares que recibe el Banco Central para comprar bonos del Estado, en cuyo caso desaparece el respaldo. Porque el Banco Central en dolarización, y estemos bien claritos, es una caja de custodia de la liquidez del sistema. Y no lo están utilizando para ello, sino que lo están utilizando para financiar buena parte del déficit fiscal. Y yo creo que ese es un error. Ahora, durante algunos escenarios, Andrés, si me permites, algunos elementos. Sí, te tocaba a ti. Dele entonces, Andrés. Gracias, Carmen. Es que hay que estar ahí, porque si no, puchica. No, economista. En estos Le salió un guayaquileño, ¿no? Puchicas. Ah, sí. En estos últimos 8 años la relación gobierno-empresarios pues no ha sido la mejor, ha sido tensa, en fin, ha sido complicada. Pero sin embargo, en esta coyuntura entonces se podría interpretar que podría ser la oportunidad para los empresarios y para el gobierno para entonces aunar fuerzas y hacer proyectos en conjunto. Ah, por supuesto, Andrés. Sí, uno de los elementos fundamentales, y aquí también hay que esclarecer dentro del país, ¿en dónde están nuestros adversarios? Nuestros adversarios no son ni los pobres, ni los indígenas, ni los negros, ni son los ricos, ni son los monos o son los serranos, no. Nuestros adversarios están fuera del Ecuador. ¿Cuáles son? Los empresarios colombianos, los empresarios peruanos, los empresarios europeos, los gobiernos de esos países, porque con ellos tenemos que competir. De tal manera que es indispensable y es fundamental que dentro del Ecuador las 3 grandes patas del desarrollo, los 3 grandes actores del desarrollo tengan una posición común y de consenso, que son trabajadores, empresarios y gobierno. Se tienen que entender los 3. Si no se entienden los 3, si es que hay tensión entre trabajadores y empresarios, si es que entre los empresarios y el gobierno no se comprende, si el gobierno quiere imponer condiciones y no hay un diálogo constructivo entre las 3 partes, no construimos país, Andrés. No construimos país, no construimos futuro. Y lamentablemente este gobierno lo que ha hecho es dividirnos. Todos los sábados recibimos nosotros un mensaje de división entre los buenos y los malos, los deseados y los no deseados, los que valen y los que no valen. Así no se hace país. El gobierno nos debe representar a todos, a los que les gusta el gobierno y a los que no les gusta el gobierno. Y ahí nosotros podemos construir la sociedad. Entonces, ese acercamiento de gobierno y de empresarios tiene que ser gobierno, empresarios y trabajadores, los 3. Los 3 tienen que sentarse y tenemos que llegar a tener una agenda común, un tratamiento común. Y ahí nosotros vamos a poder resolver los problemas. Pero fíjese solo este ejemplo. 37 propuestas de las cámaras de la producción para mejorar el ambiente de inversión privada. Y expiden la ley ahora laboral, donde inflexibilizan el tratamiento a la contratación de mano de obra. Es decir, mientras por el un lado están buscando un acercamiento para promocionar inversión privada, por el otro lado generan el garrote en contra de la propia inversión privada. Justamente esto es lo que yo quería plantearle. El marco legal, las acciones del gobierno, las medidas adoptadas, ¿apuntalan hacia dónde al país? Al mantenimiento del esquema de la presencia de un Estado vigoroso y desproporcionado. Yeah. Yo no creo que el gobierno tiene la intención de cambiar su línea de acción. Yeah. No cree en la empresa privada. Yo personalmente creo que el gobierno le tiene animadversión a la empresa privada. Se acerca cuando le necesita, pero no porque está convencido de que tiene que llegar a una asociación de carácter permanente. ¿Y en términos de medidas económicas, la mayoría son fiscalistas
desde su visión es para enfrentar esta necesidad de financiamiento. Pero es que nosotros tenemos dos problemas severos, ¿no? Graves. El uno es el desfinanciamiento de la balanza de pagos, que todavía no está resuelto porque... Que cada vez es mayor, ¿no? Claro, que la medida de restricción de importaciones no cubre la brecha creada. Nos falta mucho para cubrir. De 7.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Y si nosotros no tenemos un ingreso neto de divisas, vamos a perder dinamismo en el sistema financiero. Porque como este es un sistema de caja, la dolarización es un sistema de caja que se alimenta por los ingresos de dólares que vienen del exterior. Si no hay esos ingresos, el sistema financiero va a perder depósitos de manera natural. Bien. Tiene que contraerse, entonces contraerá el crédito y se contraerán las actividades económicas. Afecta el sistema monetario finalmente, pero esto afecta a la economía. Cuando la economía que está dolarizada tiene menos recursos, el tamaño de ella tiene que achicarse. Y por eso es que la perspectiva del año 2015 es una perspectiva de recesión. Ya las últimas estimaciones que nos dan de organismos especializados en ver cómo se van a conducir las economías, nos dicen que nosotros no tendremos crecimiento. No vamos a crecer. Estaremos cerca del cero o en negativo otra vez. Es decir, estaremos en recesión. De tal manera que ¿es eso compatible con lo que estamos viviendo? Sí, es compatible, absolutamente compatible. ¿Es eso desestabilizante de la dolarización? No, no es desestabilizante de la dolarización. Y en cuanto al ciudadano común, se ha mencionado con frecuencia que ha mejorado su capacidad adquisitiva, es decir, que la calidad de vida puede haber mejorado y por eso no siente tanto esta crisis. Por supuesto, Andrés, pero el problema que le va a venir, y una de las ciudades que más va a sufrir es Quito, porque es del centro en donde se ha multiplicado el empleo público. El tema va a venir cuando el gobierno no pueda atender todas las obligaciones. Y de hecho ya no está atendiendo todas las obligaciones. Ya tiene atraso en los pagos de proveedores y a empresas que le ofrecen servicios de diversa naturaleza. Y es obvio que eso ocurra porque no tiene el dinero suficiente para poder sostener ese andamiaje que ha creado a lo largo de los años. Entonces tiene que achicarse. El gobierno tiene que achicarse, la economía tiene que achicarse. Y aquí lo que nosotros decimos es el momento de replantear los lineamientos de la política económica. Pero yo no veo que el gobierno esté caminando en esa dirección. Ya, ¿y si no camina en esa dirección? El achicamiento de la economía va a ser mayor del que podríamos evitar. ¿Con qué repercusiones de economista? Siempre con las repercusiones sociales que son evidentes, mayor desempleo, mayor inflación. ¿Qué debería ser lo correcto en el manejo económico en las actuales circunstancias y coyuntura? Porque al inicio decía el presidente, estamos preparados, no pasa nada. En el Ecuador todo está bien porque nos hemos preparado para este escenario. Pero hoy vemos una serie de problemas y dificultades. A ver, yo creo que el presidente tiene la obligación de ofrecerle un panorama positivo a la colectividad. Esa es su responsabilidad. Y uno debe entender los mensajes del gobierno bajo precisamente ese plano. Pero ¿será posible que nosotros construyamos una sociedad que nos ofrezca bienestar a todos como estaba ofreciendo en las condiciones anteriores? Yo creo que no. Nos faltan recursos. Pero si nos para eso, ¿cómo evitar que la clase media, el pueblo, sea finalmente el que cargue con el peso de las dificultades económicas y los ajustes que hoy estamos viendo? Es que eso es inevitable, ¿no? Carmen. Pero ¿y por qué no la austeridad en el gasto público, por ejemplo? Bueno, entonces, como usted ha dicho, ¿por qué no reducir ese tamaño del Estado obeso ahora, ¿no? Muy grande. Porque conceptualmente el gobierno no cree en eso. Y el día sábado, cuando usted se refería, Carmen, a la sabatina y hablaba del ahorro en el proyecto del río Bulubulu y todo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo sigo haciendo las cosas bien y yo no creo en el ahorro, ni creo en estos fondos de estabilización, ni creo en esas políticas. Es decir, el gobierno insiste en esa línea de gestión de un Estado que es desproporcionado frente al tamaño de la economía y no nos permite hacer viable a nuestra sociedad. Porque para sostener ese Estado, si es que ha perdido recursos por la vía de las exportaciones de petróleo, o lo hace por la vía del endeudamiento externo,
o endeudamiento interno usando el ahorro nacional o por la vía de los impuestos a los ecuatorianos. Entonces, cualquier camino es doloroso. Ahora, pero también el presidente en algunas ocasiones, concretamente con el tema de los bancos, dice que el problema de los bancos es que ganan demasiado, por un lado, y por otro se menciona que a diferencia de lo que se creía, finalmente los grandes grupos económicos en el Ecuador se han fortalecido en estos últimos años. En algunos casos yo creo que sí, Andrés. Y ¿Cómo entender eso? Porque ha sido una política de consumo que ha favorecido de una manera también extraordinaria a muchísimas actividades comerciales. Ha entregado tal cantidad de dinero a los consumidores ecuatorianos que se han volcado a los centros comerciales, y esos centros comerciales se han llenado de productos, unos importados y otros de producción nacional, de tal manera que en estos años, claro que ha habido enriquecimiento de varios sectores y de varias actividades. El problema, Andrés, es que eso no es sostenible. Eso era, llamémoslo así, casi una burbuja. Y cuando nosotros hablamos de burbuja hace unos 3 años, casi nos crucificaron diciendo que somos realmente unos agoreros de desastre. Entonces, hoy día, lo que tenemos es que apretarnos el cinturón, y siempre en las crisis, los estratos medios, bajos y bajos son los que más sufren. Porque cuando le dicen, por ejemplo, a la actividad automotriz, señores, ustedes ahora van a poder importar solo el 50% de los vehículos que importaban el año anterior. Y cuando dicen que los vehículos pesados tienen una sobretasa arancelaria que les hace realmente imposibles de adquirir, ¿qué es lo que hacen esos empresarios? Despiden empleados. ¿Qué es lo que han hecho? Algunas industrias automotrices han despedido empleados, algunas distribuidoras de vehículos han despedido trabajadores. Entonces, el achique de la economía produce desempleo. Pero en este contexto los banqueros parece que siguen bien, pero según el presidente. Ahí hay otro problema. Ahí hay un problema que yo creo que, y el gobierno ahí demuestra, yo creo que una visión poco, yo diría, consistente con el papel que tiene el sistema financiero. Hoy día, si un banco requiere de capitalización y busca accionistas nuevos, no los va a encontrar, porque la legislación ecuatoriana respecto a la restricción de los derechos que tiene un empresario que se dedica a la actividad financiera son tan grandes que tiene que renunciar a todo tipo de actividad comercial o económica. Es decir, si usted tiene una hacienda y quiere invertir o poner un poco de capital en un banco para ser accionista, tiene que vender la hacienda, porque no puede ser usted agricultor y banquero. ¿Es eso correcto? Yo creo que es incorrecto. Pero entonces, si no puede capitalizarse por aportes, solo puede capitalizarse por utilidades. Y si la banca no tiene unas utilidades razonables que estén en función del riesgo, al no crecer la banca, no crece la economía ecuatoriana, porque no hay posibilidad de potenciar crédito. Y con las nuevas normas de crédito no va a crecer. Con las nuevas regulaciones. Es que no es cuestión de las normas. Para hipotecario. Pero es que no es un problema de las normas, es un problema de disponibilidad de recursos. Si el Ecuador tiene menos dólares, la banca va a tener menos dólares. Porque no son unos privilegiados. Si todos los ecuatorianos en general vamos a tener menos dólares, la banca también va a tener menos dólares y por lo tanto va a prestar menos. Y aquí va un número que le puede ayudar a comprender. Hasta hace 2 años, los depósitos de la banca crecían al 20% anual. ¿Ahora? El año pasado crecieron al 12%. Hoy día están creciendo al 5%. Y van a dejar de crecer. Y en esas circunstancias, ¿de dónde el dinero para abrir las líneas de crédito? Por eso va a haber restricción crediticia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene Andrés, solicita un crédito, viene Carmen, solicita un crédito. No hay para los dos, hay que escoger a uno de los dos. Uno se quedará sin crédito. A mí, cójame, economista. pero Carmen tiene dinero. Sí, Carmen tiene billetes. Economista, pero, a ver, ¿no es una manera de motivar y estimular el hecho de que la banca adquiera bonos del Estado, por ejemplo, en sus inversiones? Yo creo que otorgue los préstamos hipotecarios. A la banca lo que hay que darle es claras líneas de política económica. No obligarle, porque ellos manejan riesgo y son los responsables de los recursos de todos nosotros, de todos los depositantes. Entonces, cuando a uno le dicen en el sistema financiero, señor, usted está obligado a prestar, le está obligando a cometer probablemente un error de riesgo que puede incidir en la estabilidad de la institución. En cambio, si uno le dice, vea, señor, aquí están todas las actividades y hay un programa
público que quiere promover la construcción de vivienda popular. Usted no necesita decirle pocas cosas más a la banca, y la banca estará trabajando ahí para precisamente promocionar ese tipo de proyectos. A la banca, igual que las actividades económicas, cuando me dicen, oye, faltan incentivos a las actividades económicas. ¿Qué incentivos hay que darles a las actividades económicas? El único incentivo, darle estabilidad. Y decirle, seguridad jurídica. Seguridad tributaria. Estas son las reglas de juego. No. Les toca a ustedes. Quien quiere entrar en minería, que entre en minería. Quien quiere entrar en petróleo, que entre en petróleo. Quien quiere entrar en turismo, que entre en turismo. Quien quiere ir a la industria, que vaya a la industria. Pero estabilidad, seguridad, confianza, solo se construye sobre la base de que tengan esos tres socios, el trabajador, el empresario y el Estado, la misma visión de país. Bien, concluimos, economista. Muy gentil. Encantado, yo gusto. Acompañados, se nos quedan varias preguntas, pero el tiempo siempre es cortito, hay varios ejes.